Muy buenas tardes. Nuevamente, para proseguir nuestra clase de la semana pasada, siempre acerca de la metodología, ¿verdad? Donde vamos a aprender tantas cosas, ¿verdad? Para estudiar, ¿verdad? Me gustaría, ¿verdad? Compartir entonces con ustedes esta clase número 8, que sería la clase 2 de la unidad 4. Acerca de los hábitos en la lectura. Acá comparto con ustedes también algunas direcciones, enlaces, ¿verdad? Que puedan visitar ustedes para ampliar un poco este tema que vamos a desarrollar hoy, ¿verdad? En este sentido, por lo menos tenemos acá 3 direcciones acerca de los malos hábitos en la lectura. Pero son de poca duración, ¿verdad? Uno que dura 6 minutos, otro 4 minutos, otro 2 minutos, ¿verdad? Entonces ustedes tendrán la oportunidad de escuchar y ver un poco estos videos que nos pueda ayudar para mejorar nuestro aprendizaje, ¿verdad? Sobre todo en el ámbito de los malos hábitos en la lectura, ¿verdad? Decíamos nosotros, ¿verdad? Que en la universidad vamos a leer mucho. No es más como el tiempo de colegio en que vamos a contentarnos con leer unos folletitos pequeñitos, resumencitos de los compañeros y con eso ya quedaríamos para el examen. No, ahora vamos a aprender a leer mucho, ¿verdad? Entonces, de eso nosotros ya habíamos hablado en las clases anteriores, que en la universidad se requiere mayor velocidad y comprensión de la lectura. Es decir, esos dos aspectos tienen que acompañarse. La velocidad de la lectura y la comprensión de la lectura. Porque ¿de qué te sirve leer rápido y no entendés nada? O ¿de qué te sirve leer demasiado lento y aprendes poco? No va tan bien, ¿verdad? Así que nosotros necesitamos ganar velocidad y comprensión. Entonces, vamos a tener un cúmulo de lectura, muchísimos materiales que tenemos que leer. Por eso yo te puse acá de que la lectura lenta es una gran desventaja. ¿Por qué? Porque limita el conocimiento del extenso material exigido. Porque siempre vamos a tener muchos materiales que leer. Entonces vale saber leer con velocidad y aprovechamiento, erradicando los malos hábitos en el estudio. Y vamos a ver un poco juntos, a ver cuáles son esos malos hábitos en que un estudiante pueden o suelen encontrarse. Esta clase va a ser como una radiografía para nosotros. Vamos a descubrirnos, vamos a vernos a nosotros mismos en nuestro ritmo de estudio, en nuestro ritmo de lectura, cómo lo estamos haciendo y cuáles son las dificultades que vamos experimentando con el correr de los tiempos. Entonces, esta parte de nuestra lección nos ayudará a descubrirnos como lectores. Y si encontramos algunos defectos que frenan o retrasan nuestra lectura, lógicamente busquemos entonces las causas reales para actuar directamente sobre ella. Debemos pues entonces ser capaces de distinguir con precisión entre los buenos y malos hábitos, ya que solo así podremos adentrarnos con seguridad, ¿verdad?, en el terreno de nuestro propio trabajo intelectual que vamos a ir realizando. Y en realidad son varios los defectos que obligan al lector a retrasar o entorpecer la lectura. Entonces, a continuación vamos a ver un poco algunos
comentarios sobre estos malos hábitos de que estamos hablando. En primer lugar, vamos a mencionar, bueno, son 5 aspectos que vamos a mencionar, ¿verdad? En cuanto a los malos hábitos. Primero, la vocalización. Es decir, que cuando leemos, leemos en voz alta. Entonces, la vocalización consiste en leer las palabras en voz alta. Es la lectura acompañada con el movimiento de los labios, emitiendo o no sonidos audibles. Porque hay veces que vocalizamos, pero no se escucha. Pero estamos vocalizando. Movemos nuestros labios. O se escucha luego, nosotros mismos escuchamos nuestras lecturas, los demás también escuchan nuestra lectura. No, la vocalización frena el aprendizaje. Y es una costumbre mala que conservamos de los tiempos de la escuela. De repente en la escuela nos enseñan de esa forma, ¿verdad? Y de pequeños se nos enseña a leer pronunciando cada palabra y traemos esa costumbre ya estando en la universidad. En ese estado del aprendizaje, el procedimiento tiene sentido, ¿verdad? Ya que el niño no tiene desarrollada la capacidad de abstracción, ¿verdad? Así que tiene sentido entonces realizar de esa forma la escuela, ¿verdad? Entonces ellos no tienen esa capacidad de abstracción, de abstraer las imágenes, sonidos concretos. Sería como un soporte casi imprescindible para poder llegar a captar las palabras y su idea correspondiente. Pero eso dejemos ya para la escuela. Ya estamos lejos de la escuela, ya estamos en la universidad. Entonces ya no hay más necesidad de que estemos vocalizando. Ya ha pasado ese tiempo. Lo malo es que entonces tenía sentido, se transforma más tarde en un verdadero obstáculo para la plena eficiencia de la lectura. La vocalización no solo incide negativamente sobre la velocidad, sino también sobre la comprensión misma de los leídos. Es importante ya ¿verdad? Entonces, la vocalización de lo que nosotros estamos hablando, vamos a dejar para los de la escuela. Para los que estamos en la universidad, es tiempo de dejar, porque nosotros ya tenemos la capacidad de abstracción, de sostener imágenes, de dejar esos sonidos concretos que soporta lo imprescindible, lo que sería entonces para la criatura. Nosotros ya hemos avanzado y por tanto ya tenemos que dejar, porque esto frena el aprendizaje. Cuando vocalizamos, ¿qué ocurre? Estamos demasiado pendientes de cada palabra y distraemos la atención de lo que es fundamental. El curso natural del pensamiento, a eso estamos hablando. Es decir, a la medida que vamos vocalizando, vamos perdiendo nuestra oportunidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque hay una distracción por lo que estamos pronunciando. Por lo tanto, no es recomendable leer en el estudio sobre todo. Es decir, no es recomendable estudiar vocalizando. ¿Por qué? Porque esto imposibilita recoger el sentido general de las frases. Es decir, la agilidad mental disminuye. Y nosotros necesitamos que nuestra mente, esa agilidad mental, lo contrario de lo que disminuye, sino que se acrecienta. Recordemos que conceder importancia a las palabras mismas solo perjudica nuestra lectura. Y que la mejor manera de superar esto es la aceleración racional de nuestra velocidad lectora mediante las técnicas y los ejercicios adecuados. Vamos a pasar al segundo.
Segundo, malos hábitos de la lectura. Ahora vamos a ver, primero era la vocalización y ahora vamos a hablar sobre la subvocalización. Imagínate. Este es uno de los defectos de la lectura más extendido y constituye una de las mayores rémoras del aprendizaje escolar. Y muy pocos de los lectores tienen conciencia de que poseen este defecto. Ahí va dentro. Este mal hábito consiste en pronunciar mentalmente las palabras mientras que leemos, ¿verdad? Sin que emitamos un sonido alguno y sin mover los labios. No se mueven los labios. Hacemos esto con la pretensión de captar mejor el sentido, el contenido del texto. Pero inconscientemente estás subvocalizando. ¿Y cómo uno se da cuenta? Por el movimiento de la glotis, ¿no? Por el movimiento de la glotis. Entonces la subvocalización igualmente limita la velocidad y nuestra capacidad de comprensión, de hecho. Pues al coartar el fluido correr del pensamiento actúa directa y negativamente sobre la comprensión y la velocidad lectora. Es decir, que frena la velocidad de tu lectura. Por lo tanto, no es recomendable leer con la subvocalización. Ya somos grandecitos y ya podemos salir de esta inconsciencia, controlar un poco nuestra lectura y a ver cómo estamos haciendo hoy día nuestra lectura en la universidad. Veamos el siguiente. La regresión. Ya, otra vez, malos hábitos de la lectura. Vamos a ver un poco en qué consiste esto, ¿verdad? Regresión. Regresión es evolver. Entonces consiste en la práctica de volver atrás para ver de nuevo lo que ha leído. Atención de él, acá ellos. Una sola lectura no le basta ya antes de terminar el párrafo o cuando incluso apenas avanza sobre la tercera línea o vuelve nuevamente a la primera línea. Y su efecto sobre la velocidad, sobre la velocidad lectora, y lo que es peor aún, sobre la comprensión misma de lo leído, es altamente negativo. Y sí, porque la velocidad disminuye, la comprensión también le acompaña, es decir que disminuye también la comprensión. A ella debemos entonces en gran medida el bajo rendimiento global de la lectura, siendo por lo tanto una práctica que hay que erradicar a toda costa. Ahí por ahí. La regresión, una lectura con regresión no cabe sobre todo en un universitario. Y para ello debemos obligarnos a leer siempre hacia adelante, no retroceder otra vez, ¿verdad? Hacia adelante, rítmicamente, siguiendo el curso natural del pensamiento. Vamos a ver un poco algunas causas de estas regresiones. La primera causa es la atención o concentración, la falta de atención en este caso, ¿verdad? La falta de atención o la falta de concentración. Elena, no estás atendiendo lo que estás leyendo, no te concentras en lo que lees. Entonces hay una lectura regresiva, hay una regresión. La segunda causa, el inadecuado desarrollo
de nuestra percepción visual. Eso significa que no sabemos todavía leer. Nos percibimos con un golpe de vista varias palabras. Nosotros estamos pronunciando la palabra que estamos, lo que estamos viendo. En realidad los especialistas dicen que cuando leemos, lo que pronunciamos tiene que estar atrasado de lo que estamos viendo. El que sabe leer se está adelantando 3, 4, hasta 5 palabras se está adelantando. Cierra ya su libro y sigue leyendo. ¿Por qué? Porque tiene una percepción visual que le permite adelantarse a las palabras que está pronunciando, ¿verdad? Es en el caso de una lectura oral, vamos a llamarle, ¿verdad? Tercera causa de regresión puede ser un exceso de meticulosidad en nuestras lecturas. Ahí dice meticulosidad. Es decir, que ver la parte minúscula de las cosas, los detalles, ¿no? Sos demasiado detallista. Entonces, cuando vos lees, de repente, pronuncié bien las palabras, pronuncié esa S, había concordancia, sé que la parte de meticulosidad frena también tu lectura. Bueno, esto es referente a las causas de la regresión. René Gastón también se pronuncia frente a esto. ¿Y qué dice René Gastón en su libro, en la página 120? Dice René Gastón que las causas de esta regresión, dice, es no haber captado la idea. No captaste la idea y por tanto regresás otra vez. Segundo, dice René Gastón, no haber entendido bien una palabra. No entendiste bien una palabra, entonces regresa otra vez. Y tercero, dice, simplemente por hábito, automatismo sería, ¿verdad? Porque usted se acostumbra a leer. Entonces esa fuerza de la costumbre, ese hábito, te lleva a leer de esa forma. Eso evidencia que nosotros necesitamos practicar la lectura, que nosotros necesitamos aprender a estudiar, aprender a aprender. Eso nos lleva. Por lo tanto, reflexionemos sobre nosotros mismos y a ver cómo nosotros estamos haciendo nuestras lecturas. ¿Y cuáles son esos malos hábitos que tenemos que desterrar? Las regresiones podrían estar más o menos justificadas cuando la lectura se tome sumamente difícil de entender. En ese caso se justifica, ¿verdad? Es difícil, entonces, porque utiliza muchas palabras técnicas. Y cuando se utilizan muchas palabras técnicas para captar el sentido y entender en el contexto una palabra, entonces regreso. En ese sentido se justifica. Pero aún así sería más conveniente leer hacia adelante, volviendo a comenzar una vez que hayas leído íntegramente. Cuantas veces queda necesario vas a leer, ¿verdad? Pero queda muy mal realizar una lectura regresiva. Las regresiones estarán enteras y totalmente justificadas cuando se trata de estudiar con el propósito de memorizar. Pero nosotros ya no estamos más en esa época de memorizar. Nosotros ya estamos en una época de que tenemos que comprender, de que tiene que ser nuestro aprendizaje producto de raciocinio y no producto de memorización. Entonces tendría sentido volver, así que hacer una lectura regresiva si vamos a memorizar. Pero ese no es nuestro caso, porque nosotros ya somos universitarios, que tenemos que aprender a aprender, que aprender a estudiar, ¿verdad? Aprender utilizando el raciocinio, el razonamiento. Veamos el siguiente. El siguiente malo hábito de la lectura es la lectura intermitente. Esto se da cuando se realiza varias fijaciones en cada línea.
El lector, en lugar de ver varias palabras a la vez en cada fijación, solo es capaz de descubrir una. Es decir, con un golpe de vista, ¿cuántas palabras estás visualizando? ¿Cuántas palabras estás percibiendo? Entonces, en este caso, el lector solo es capaz de descubrir una sola, palabra por palabra, incluso algunas en forma silábica. Y es típico de las personas que no saben leer. La realizan con mucho cuidado, precisamente porque no pueden ver varias palabras a la vez en cada fijación, ¿verdad? En cada golpe de vista. Por eso es importante un poco tener en cuenta esto. Estamos en la universidad, muchas lecturas que tenemos que hacer, necesitamos nosotros velocidad y comprensión. Así vamos a ser verdaderamente estudiantes universitarios. De lo contrario, podemos quedarnos solamente siendo universitarios. Es muy diferente ser estudiantes universitarios que estudiantes universitarios. Estudiantes universitarios son aquellas personas que van y solamente calientan la silla y están, cumplen a lo mejor de cierta forma el horario de la facultad, pero no estudian, no saben leer, no aprendió a aprender. Y es hora de que seamos estudiantes universitarios. Veamos el último hábito de la lectura, malo hábito de la lectura. Movimientos corporales le vamos a llamar. Movimientos corporales. Bueno, ñandengo ella ya leerá con el cuerpo. Nosotros tenemos que leer a través de los sentidos. En nuestro caso, en situaciones normales, es a través de la vista. Y por sobre todas las cosas, debemos tener en cuenta que no se lee con el cuerpo, sino, en nuestro caso, con los ojos, respetando las normas, porque los no videntes también leen, pero ellos no leen con los ojos, ellos leen con los tactos. Y no hay necesidad de leer con la cabeza, es decir, llevar tu cabeza haciendo seguimiento a la línea. Entonces no se puede leer con la cabeza. Al igual que no se debe leer con los dedos, parece que los dedos tienen ojo ahí y va marcando lo que lee. Pues hay malos hábitos. O alguno con algún objeto, con alguna regla, con algún lápiz tal vez. Los movimientos corporales son inútiles en el momento de la lectura. Frena el aprendizaje. Nosotros necesitamos ganar velocidad. Nosotros necesitamos ganar tiempo. Porque no vivimos solamente para el estudio. Hay que hacer eso en la casa, hay que hacer eso fuera de la casa. Hay personas que tienen compromiso con el trabajo y ya con el tiempo, si no tienen todavía, con el tiempo ya van a tener. Por lo tanto, necesitamos ganar al tiempo. Los buenos lectores mueven solamente los ojos al leer. Adoptan una actitud distinta. Se sientan derecho cómodamente, aunque sea en exceso cómodo, ¿verdad? Con todos los músculos quietos y relajados. Porque hace un seguimiento a la lectura, ¿verdad? No se lee con la cabeza, no se lee con los dedos, no se lee con las reglas, no se lee con el bolígrafo, con el lápiz, con los ojos.
ubícate bien, tomale el ángulo a tu lectura para que no estés moviendo la cabeza al leer, sino que simplemente hagas un seguimiento a tu lectura, a cada línea de palabra con los ojos. Entonces, necesitamos nada más que tomar la posición correcta para la lectura y vamos a ganar a este malo hábito de movimientos corporales. Los malos lectores no prestan atención a este tipo de detalles, ¿verdad? Los consideran superfluos, de sobra. No valoran adecuadamente su importancia. No saben hasta qué punto los movimientos corporales innecesarios y las malas posturas condicionan el rendimiento global de lo que está leyendo. Entonces, estos malos hábitos tenemos que erradicar. ¿Cuáles eran esos malos hábitos? Vamos a hacer un breve repaso. Primero, era la vocalización. Segundo, era la subvocalización. Y tercero, era la regresión. El cuarto era la lectura intermitente. Y el quinto, finalmente, los movimientos corporales. Perfecto. Estos son los malos hábitos que tenemos que desechar de nuestro proceso de aprendizaje. ¿Ok? Brevemente, quiero revisar un poco con ustedes algunas normas generales para una buena lectura. Bueno, estos fueron los malos hábitos. Entonces, ¿cómo tenemos que leer? Que ya sabemos qué es lo que debemos evitar y de hecho eso ya nos conduce a una buena lectura. Pero será de mucha importancia para ustedes, ¿verdad?, tener en cuenta estas normas generales en los momentos que tengan que realizar sus estudios. Colabora para que salga airoso y con éxito en tus emprendimientos académicos. Bueno, entonces cuando leas, debes considerar estos siguientes puntos que te voy a decir. A ver, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 consideraciones. Escúchame muy bien y anote esto. Entonces, considere, por favor, cuando vas a leer, lea con luz, con una iluminación adecuada. Eso ya estábamos diciendo desde la clase, que del primer día de clase. La iluminación adecuada coopera para tu aprendizaje. Entonces lea con una luz, con una iluminación adecuada, procurando que es la iluminación, caiga directamente sobre el material de lectura. Aquí estamos hablando de que el estudiante debe tener una iluminación de lectura, una lámpara de estudio. Y decíamos nosotros que esto debe quedar por lo menos 70 metros de distancia, que haya esa luz. Segundo, busca un ambiente adecuado, donde no haya o pueda haber distracción. ¿Se recuerdan del Longino? Oye, colocar teléfono de grupo muy. Oye, colocar televisor en donde debe muy. Ojo, te dejamos en calle Costa de hoy. O a salgo, o saludar o desconcentrar. Entonces, busca un ambiente adecuado, donde no haya ruido, o donde pueda haber distracción. Es cañí la distracción. Tercero, conserva una postura correcta y no encorve la espalda. ¿Cuál es la postura correcta? Silla y respaldero recto, con los pies en el piso, la cabeza ligeramente inclinada hacia tu material, y se recomienda que se tenga una pila, un ambón
ahí en tu escritorio, es donde vas a poner tu libro de material. ¿Me explico así? Que no esté en forma oblicua, sino que esté en forma tipo perpendicular. Eso es muy interesante. Cuarto, sitúa el material de lectura a una distancia de 30 a 35 centímetros de los ojos. Vea, la distancia del material de lectura de tus ojos. Algunos de la lectura ya eso significa que está teniendo problemas en los ojos, que tiene que visitar a un oculista a ver qué problema está teniendo. Entonces lo normal es de 30 a 35 centímetros. Estamos hablando de aproximadamente. Y si a los 30 a 35 centímetros no estás visualizando bien, significa que debes visitar a un profesional oculista para que pueda ver un poco qué problema hay en tus ojos, ¿verdad? Entonces, eso es demasiado importante. Aparte de eso, para que pueda tener un ángulo que le permita una visión completa y que no haya necesidad de mover la cabeza en la medida que lea. Eso va a ser demasiado importante también, ¿verdad? Para que vos te ubiques, no demasiado cerca, no demasiado lejos, porque si vos te ubicas demasiado cerca, lógicamente que el leeta y no puede verla con tu cabeza, ¿verdad? Vas a estar moviendo constantemente tu cabeza. Entonces vas a tener un ángulo casi perfecto a los 30 a 35 centímetros. Muy bien. El siguiente, creo que es 5. No leas siguiendo con el dedo cada renglón o con algún otro objeto. Acabamos de mencionar porque eso es malos hábitos. Sexto, tenga cerca un diccionario por si haya necesidad de usarlo. Escuchaste, que tengas un diccionario. O sea que hoy día nosotros podemos tener diccionario en el celular, podemos tener, o en la computadora también podemos tener. En el celular, en la computadora, en tu tablet. Ahí podemos tener, puedes tener también en un pendrive. Se facilita todo. Eso es el sexto, entonces recomienda material. Otra norma también es ampliar el campo visual, abarcar muchas palabras en cada fijación. Mira la tuya, pero esto se consigue con la práctica, que con un golpe de vista ya tenés varias palabras. Eso se recomienda entonces para una buena lectura. Y finalmente, 8, no pase por alto la lectura de gráficos y mapas. Estos son aspectos muy relevantes. ¿Sabes por qué? Porque de repente en tu lectura encontrás algún gráfico, encontrás mapa, por algo nomás se está poniendo ahí. Esos son ilustraciones. Esos son gráficos ilustrativos o son mapas de orientación. Por lo tanto, necesitamos respetar los gráficos y los mapas que aparecen porque algo está sintetizando, resumiendo en pocas palabras, pero gráficamente. Y por eso es importante. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar nuestra lectura? Hay que estar peña entender, mi cor. Hay que estar peña entender, porque lo que voy a decir ahora no se suele escuchar mucho. Se ha comprobado que leer deprisa permite captar más significados. Es decir, tiene más efectividad leer rápido. Permite retener mejor y más la información. Te estoy recomendando para que practiques a leer rápido. No de una vez por todas. Va a tener su proceso. La recomendación de los estudiosos sobre esta materia es que aprendas a leer rápido. Va, eres.
Esto es debido a que nuestra mente procesa mucho más rápido de lo que nosotros leemos. Nuestra mente es ágil y nuestra boca no tiene la agilidad de la mente. Así que cuando tenemos que leer, ¿verdad?, despacio, sabemos que nuestra mente nos está ganando. Cuando leemos muy despacio, nuestra mente se aburre. Y es cuando encontramos que estamos leyendo y pensando ya en otras cosas. Entonces, como ella ya aprendeta. Nuestra mente es rápida. Mientras vos estás leyendo lenta, nuestra mente se va a otro lado ya. ¿Por qué? Porque se aburre. Necesitamos nosotros aprender a leer rápido. Para mejorar la lectura, realiza el siguiente ejercicio durante 15 días seguidos. Atendeme la recomendación que te voy a hacer. Entonces, si vos querés mejorar tu lectura comprensivamente, realiza el siguiente ejercicio durante 15 días de seguido. Después, descansa durante una semana. Repite el ejercicio otros 15 días y descansa otra semana. Y así sucesivamente hasta que logre la velocidad que desee. Toma 3 páginas de uno de tus libros de texto y proceda de la siguiente manera. Lee la primera página a su velocidad normal. Luego, lee la segunda página a la velocidad mayor posible. Aunque no entienda lo que lee. Y finalmente, lee la tercera página con la mayor velocidad que le permita comprender el texto. Este es un ejercicio que te dejo para que puedas hacer y puedas mejorar tu lectura. En el material de lectura que se comparte con ustedes en la plataforma, en el libro que se llama Metodología, Técnicas para Aprender a Estudiar, en el capítulo 3 aparece un test para saber cuántas palabras por minutos leemos comprensivamente. En el mismo material también está el material de lectura y está también para evaluar y está también para sacar la velocidad. Un ejercicio de autocomprobación acerca de la velocidad y comprensión lectora. Eso dejo a cargo de ustedes. Si quieren conocer cuántas palabras por minuto leen, entonces Peyapope Ente. Ese está en ese libro de mi autoría, ¿verdad? Metodología, técnicas para aprender a estudiar. Muchas gracias. Hasta la semana próxima. Y por favor, les pido que se cuiden, que se amen a su familia, amen a la sociedad, cuidándose. Estamos aún en tiempo de pandemia, en donde mayor responsabilidad tenemos nosotros los jóvenes para salir y que no seamos nosotros los transmisores de esta enfermedad, sino que seamos lo que ataja esta enfermedad y que coopera con la familia, con la sociedad, para que no se difunda. Bendiciones para cada uno.